Ya. ¿Qué tenemos? Antes, para poder saber qué es una función logarítmica y qué es una función exponencial, debemos de saber previo concepto. ¿Qué es un plano cartesiano? Es la representación de dos rectas. Por ejemplo, aquí tenemos el eje X y el eje Y. Esta intersección de estas dos rectas forma lo que es el plano cartesiano o eje de coordenadas rectangulares. Ese es el otro nombre que tiene. Al eje X se lo llama también abscisa y al eje Y se lo llama ordenada. Tenemos acá los elementos del plano cartesiano. Los elementos que conforman el plano cartesiano son los ejes coordenados que bien mencionamos que es el eje X y el eje Y, ¿no? El origen, ¿cuál es el origen en el plano cartesiano? El origen en el plano cartesiano es el centro. Esa intersección de las dos rectas forma el origen, que es 0. El plano cartesiano a la vez se divide en 4 cuadrantes, como tenemos acá en la gráfica. El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Cada cuadrante tiene sus propios signos. Por ejemplo, para el cuadrante 1 es positivo, es decir, X, el lado derecho es positivo y de Y, el lado que está superior, es positivo, por eso son positivos. En el segundo cuadrante es negativo y positivo porque el lado izquierdo de X son negativos. Y el lado superior de Y sigue siendo positivo. En el cuadrante 3 son negativos, negativos, porque X es negativo y Y negativo. Y el cuarto cuadrante es positivo, negativo. X vendría a ser positivo y Y negativo. A ver, vamos a ver esta explicación en nuestro cuaderno para que haya algo claro. Lo vamos a explicar. Esa teoría se los voy a pasar para que anoten, ¿ya? Aquí tenemos, si dijimos, aquí tenemos el plano cartesiano, vamos a hacer un plano cartesiano, o eje de coordenadas rectangulares. Vamos a subir un poco, está muy cerca. Ahí tenemos. Nos dice que el plano cartesiano es la intersección de dos rectas, donde este centro es el origen. Este vendría a ser el eje X. Y el que está superior es el eje Y. ¿Lo han visto alguna vez esto? ¿En otra materia? Ya. ¿No? Bueno. Este es el eje X y este es el eje Y. A todo esto se le llama plano cartesiano o eje de coordenadas rectangulares. Vamos a subirlo ahí. Ya, ahora sí. Entonces esto se llama plano cartesiano o eje de coordenadas rectangulares. Ahí, tiene dos nombres. El lado, como dije anteriormente, el lado derecho es positivo en X. Esto es X, todo esto es X. Y el lado izquierdo es negativo. El lado superior de Y es positivo y el lado inferior es negativo. Es negativo. Por eso, si se fijan, al hacer esta perpendicularidad, ahí se forman cuadrantes, un cuadrado, ¿no?
un cuadrado donde este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. ¿Por qué aquí el primer cuadrante es positivo? Si se fijan, X es positivo y Y es positivo, por eso es más, más. En el segundo cuadrante, X es negativo y Y es positivo, por eso es menos, más. En el tercer cuadrante, X sigue siendo negativo. Ahora Y, como está hacia abajo, es negativo. Y en el cuarto cuadrante, ahora X es positivo y Y es negativo. Esto es teoría, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Hemos entendido lo que es un plano cartesiano, es la conformación de dos rectas perpendiculares entre sí. Al eje X se le llama también abscisa y al eje Y se lo llama ordenada. Recibe otro nombre. Este es el punto de origen, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y estos son sus signos, ¿no? Eso es un plano cartesiano. Ahora vamos a volver a nuestra teoría. Aquí, acá vamos a ver, no quiere responder. Ya. Muy bien, aquí eso es lo que hemos explicado del plano cartesiano. Ahora el segundo punto, que debemos saber qué es un par ordenado o un punto. Como la teoría acá dice, es la conformación de dos elementos. Es decir, que se traza en X y en Y a la vez, eso forma un par ordenado, donde decíamos que X es la primera componente y Y es la segunda componente en el par ordenado. Aquí vemos la gráfica, tenemos puntos, ¿no? El A es menos 5,3, B es 6,5 y C es 4,5 y 3,5. Eso es un par ordenado, trazado en el plano cartesiano. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos nuestra pantalla. Decíamos un par ordenado. Acá vamos a anotar un par ordenado. No quiere. Ahí, ahora sí. Un par ordenado está conformado por dos componentes. Dijimos una en X y otra en Y. Esta es la primera componente y esta vendría a ser la segunda componente. A este par ordenado le podemos poner un nombre cualquiera. Si queremos, le podemos llamar A, le podemos llamar B, podemos llamar C, para ir diferenciándolos. Un ejemplo de par ordenado. Lo vamos a llamar A menos, que es 7 positivo y 3, lo vamos a llamar. Este es un par ordenado. Y eso lo vamos a trazar en el plano cartesiano. Trazamos nuestros dos rectas perpendiculares entre sí. Donde este va a ser X y este va a ser Y. Nuestro plano cartesiano tiene que tener divisiones. Por ejemplo, de ustedes ya está cuadriculado, no necesitan medir, pero como el mío no está, yo lo voy a dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá va a ser 7. Los voy marcando. Tienen que estar divididos, segmentados. Lo mismo en el eje Y. Lo mismo hacia abajo.
Como dije, el lado derecho es positivo y el lado izquierdo es negativo, es decir, van a venir valores positivos de 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y ese lado izquierdo va a ser menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito. Hacia el lado superior son los positivos, 1, 2, 3, y hacia abajo son los negativos en el eje Y. Menos 1, menos 2, menos 3, de acuerdo a lo que es la escala de los números reales, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a trazar el par ordenado? Este par ordenado, esto es X y esto es Y. Es decir, que esta X tengo que trazarlo, o mejor dicho, este 7 tengo que trazarlo en el eje X. Como es positivo, va a ir hacia el lado derecho. El centro es 0. Cuento entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el 7, ¿no? Ahí va a estar el 7. Ahora, para el 3 vendría a ser Y, es decir, lo voy a trazar o voy a contar sobre el eje Y. Aquí esto es el eje Y es positivo, va a ir hacia arriba. Cuento 1, 2, 3, hacia este lado. Entonces yo segmento esas líneas. Hacia el 3 segmento y del 7 era este, ¿no? Segmento. Esa intersección de ambos puntos o de esa intersección de estas líneas imaginarias forman el punto o el par ordenado. Eso es el par ordenado A73. ¿Está claro? Sí. A ver, vamos a Más o ver menos. otro ejercicio. Profe, eso lo va a mandar para que copiemos. De eso tenemos que copiar. Sí, junto con la teoría. Les voy a enviar el video, ya no creo que les dé tiempo para estar copiando. Sí, profe. El segundo ejercicio, vamos a trazar los pares ordenados menos 3 y 1 y los pares ordenados 0,2. Trazamos nuestro plano cartesiano, donde tenemos X, donde tenemos Y. Este lado es positivo, este lado es negativo, aquí es positivo y acá es negativo. El primer punto que hay que trazar, el primer par ordenado, contamos 3 unidades, esto es X, ¿no? Y esto es Y, 3 unidades negativas, es decir, hacia el lado izquierdo, vamos a contar. Siempre tiene que estar bien medido un mismo tamaño, no pueden haber más chicos ni más grandes las divisiones. Entonces, 1, 2, 3, aquí está el menos 3. Y el 1 en Y, es decir, positivo, me fijo en el eje Y hacia arriba porque es positivo. Trazo entonces 1, ahí es el 1. Y trazo las líneas segmentadas. Trazo las líneas segmentadas. Esa intersección forma el punto que es el punto A. Ahora el B, que sería X y Y, ¿no? Para X es 0, este es el eje X. Me centro en el centro, es 0, entonces no me indica que mueva a ningún lado. Me voy a quedar ahí. Y para Y2, es decir, que voy a trazar sobre el eje Y2 unidades. Hacia arriba porque es positivo. 1, 2, aquí va a estar el 2. Entonces ahí mismo va a estar el punto asentado. Eso va a ser B. A ver, vamos a trazar otro punto. Otro par ordenado, lo vamos a llamar C. Voy a elegir el valor de 2 y 0. Es decir, para X, porque esto es X y esto es Y, voy a avanzar 2 unidades hacia el lado derecho porque es positivo. Cuento 1, 2, aquí está. Y para Y me dice 0, es decir, que no tiene ningún valor, no me voy a subir ni bajar a ningún lado, voy a estar ahí mismo sentado, en el mismo eje. Ahora un último, a ver, por si las dudas.
un menos 4 y un menos 2. Voy a trazar el último punto. Siempre el par ordenado está conformado. La primera componente es X, la segunda componente es Y. Para X es negativo, es decir, que me voy a ir al lado izquierdo. Voy a contar 4 unidades. 1, 2, 3, menos 4. Eso es X. Y para Y, menos 2 unidades. Esto es el eje Y hacia abajo porque es negativo. Voy a contar 2 unidades. 1, 2. Y trazo, ¿no? Aquí es menos 2. Trazo las líneas segmentadas. Y esa intersección conforma el punto D. ¿Entendimos lo que es un par ordenado? Sí. Yo Sí, creo que lo profe. han visto en física, ¿no? No. No, Será, pero al hacer gráfica. Vamos a nuestra presentación. Eso es un par ordenado. ¿Vieron? Aquí están los puntos, lo mismo, ¿no? X vale menos 5, el punto A es menos 5, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y trazo las líneas segmentadas. Para Y3 positivo hacia arriba, cuento 1, 2, 3, trazo las líneas segmentadas y esa intersección forma el punto A. Es lo mismo, ¿no? Profe, Sí, ¿y el C será que puede explicar? No entiendo el C. ya. Voy a volver a explicar. Ay, mira, vamos hacia atrás. Aquí está, dejar de compartir. Ya, el punto C. El punto C, como dijimos, X vale 2. Voy a moverme 2 unidades hacia el lado derecho porque es positivo. 1, 2. Y Y es 0, es decir, que no voy a avanzar ningún valor. Por eso no voy a subir hacia arriba ni hacia abajo. Me voy a quedar asentado en el mismo eje Y. Porque Y vale 0, ¿no? No puedo subir a ningún lado. Lo mismo que para el punto B, X vale 0, no voy a avanzar en el eje X nada. Pero en el Y sí avanzo 2 unidades porque es positivo, va hacia arriba. Lo mismo en el C. X vale 2 unidades, avanzo 2 unidades, pero Y no vale nada, no subo ni bajo a ningún lado en el eje Y. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. Ahora, otra duda, pueden, no siempre las primeras o segundas componentes van a ser números enteros, pueden haber decimales. Pueden haber decimales. Vamos a ver un ejemplito con decimales, ¿ya? Aquí. Vamos a trazar mi plano cartesiano. Donde está X, esto es Y. Es positivo, a este lado es negativo y a este lado es negativo. Voy a poner un par ordenado se va a llamar, pongámosles D, donde 1/4 y menos 2 tercios, menos 5 tercios mejor ya. Puede haber así una fracción. ¿Cómo yo lo voy a trazar? ¿Cómo tengo que anotarlo? En decimales, dividimos 1 dividido entre 4. 1 dividido entre 4 me da 0.25 redondeado. Siempre vamos a trabajar con un decimal 0,3. 0,3 redondeado. Y 5 dividido entre 3 es 1.7 redondeado, ¿no? 1.7, pero como es negativo, también va a ser negativo. Así lo vamos a trabajar. Y tenemos que hacerlo como si fuera esto una regla. Nos fijamos, a ver. Hasta aquí pongámosle que hay 1. Hasta aquí hay 2. Lo mismo al otro lado. 1, 2.
hacia arriba. 1 y 2. Ya, trazamos. Si nos fijamos en nuestra regla, ahí no, de 0 hasta 1, la mitad es 0,5, ¿no? Es decir, que 0,3 estaría, aquí es 0, 1, 2, 3, 0,3 estaría en este lado, ¿no? En la tercera línea. Lo mismo vamos a hacer. Si quieren, para ser bien exacto, lo hacemos con una regla o también se puede por aproximación. Si aquí es 0,5 al medio, entonces 0,3 va a estar en este lado. Ese es positivo, ¿no? 0,3 al lado derecho. Esto es 0,3 en X. En Y es negativo. Va a ir hacia abajo. Lo mismo hacia abajo, el 1,7. Si aquí es 1, aquí al medio sería 1,5, ¿no? 1,7 estaría en 2 líneas más adelante. ¿Se dan cuenta? De la misma forma lo voy a graficar. Si aquí es 1 y aquí es 2, 1 y 2. Entonces 1,5 está aquí, 1,7 estaría aproximadamente por este lado, menos 1,7. Y trazamos las líneas segmentadas, ¿no? Uniendo ambos puntos. El punto D va a estar ahí trazado. ¿No? ¿Está claro? Cuando hayan decimales, es como si fuera mi eje de coordenada, la regla. En base a eso se basan. A ver, ahora vamos, sigamos compartiendo nuestras diapositivas. Ahora, a ver. Ya. Ahora vamos al siguiente punto. Ya estamos adentrando al título, lo que es función exponencial y logarítmica. Vamos a ver qué es una función. Una función, hay una correspondencia entre dos conjuntos, donde el primer, dos conjuntos, ¿no? que conforman lo que es un par ordenado. Ya vimos que era un par ordenado, ¿no? Están compuestos por la primera y segunda componente, que son X y Y. Pero para que sea función, si tenemos varios pares ordenados, la primera componente no se debe de repetir. Eso hace que sea una función. Aquí lo podemos denotar o lo podemos representar mediante f sub x a una función, o y puede tener cualquiera de estos dos nombres, donde f es el nombre de la función, también puede tener el nombre de g, puede tener el nombre de h, puede tener el nombre de y. X es la segunda componente, ¿no? Y y vendría, o mejor dicho, X la primera componente y Y vendría a ser la segunda componente junto con la F que a la vez es el nombre de la función, ¿no? Puede tener esas dos veces, dos representaciones. A ver, veamos ahora un ejemplo de lo que es función. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, me dice que una función está representada por dos conjuntos. Es decir, tenemos X y Y, que no, una función está conformada por pares ordenados, ¿no? Por X y Y. Esta es una tabla de valores, se llama. Tabla de valores. Entonces, una función, nosotros a la X podemos escoger cualquier valor, ya sea negativo, positivo, el 1, el 0, el 2, cualquier valor podemos escoger. Y al reemplazar en una función obtenemos los valores de Y. Vamos a hacerlo para
Vamos a escoger cualquier valor para poder explicar, ¿no? Nos pueden dar cualquier valor de esta forma. Donde me dice que la regla para que sea función, estos son dos conjuntos, este es un primer conjunto, este es un segundo conjunto. La regla para que sea función, que esta primera componente no se debe de repetir nunca. Es decir, aquí están agrupados así de forma una sola vez, ¿no? Están agrupados una sola vez. Y no se puede repetir la primera componente, eso hace que sea función. Pero la segunda componente sí se puede repetir. Aquí podría haberse repetido un 2 o podría repetirse un 5. Esto sí hace que sea función. Pero la primera componente nunca se debe repetir. Si se repite no es función, es relación, que ya es, eso es igual a la conformación de pares ordenados que se repiten. Como yo represento esto como una función, abro una llave que me indica que lo agrupa. Y adentro voy a anotar los pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Son menos 2 y 2, ¿no ve? Siempre conforman un par ordenado X y Y, la primera y la segunda componente. Menos 2 y 2, coma. Menos 3 y 2, coma. Menos 1 y 5. Menos 1 y 5, me voy a bajar abajo, coma. 0 y 5. Y 2 y 3. Esta es una función donde las primeras componentes no se repiten. Eso hace que sea función. Y como dijimos, una función es la conformación de varios pares ordenados donde la primera componente no se repite. ¿Está claro lo que es la definición de función? Sí. Ya. Pasemos, eso lo van a anotar como ejemplo. Todo lo que estoy escribiendo tiene que estar como ejemplo, ¿ya? Vamos a volver a nuestra diapositiva. Eso vimos que era función. Ahora la función puede tener gráficas también, digamos. Pero en la función tenemos lo que es el dominio y dominio imagen. ¿Cuál es el dominio? Aquí tenemos. El dominio se representa por una D mayúscula F sub X, es decir, dominio de la función. Donde el dominio son todas las primeras componentes del par ordenado. Y gráficamente es la sombra que se proyecta en el eje X. Eso es un dominio. Un dominio imagen de una función, o también algunos lo llaman rango, se lo representa ahí, tenemos por, cuando es dominio imagen, es DI F sub X, y cuando le llaman rango es R F sub X, ¿no? Son las segundas componentes del par ordenado. Y gráficamente es la sombra que se proyecta en el eje X. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta misma función. Me dice que el dominio imagen de, o mejor dicho, el dominio de una función, me dice que son las primeras componentes. Siempre lo coloco entre llaves para indicar que es un conjunto, ¿ya? Un conjunto, ¿qué es? Es la conformación de varios objetos, personas o cosas que tienen algo en común. Por ejemplo, el curso sexto A es un conjunto porque todos pertenecen a ese curso, ¿no? A eso se refiere un conjunto. Ya, volviendo al dominio de la función, son las primeras componentes, es decir, vamos a anotar todo lo que está al principio, el menos 2, el menos 3, el menos 1, el 0 y el 2. Eso es el dominio de una función. Y el dominio imagen de una función o rango son las segundas componentes del par ordenado, es decir, el 2, el otro 2, el 5, pero como se está repitiendo no se lo vuelve a anotar ya. La anoto solo 5 y el 3.
Esos son el dominio imagen de una función. Gráficamente, ¿cómo sería? Digamos, si yo tengo en el plano cartesiano, tengo cualquier gráfica, una función lineal. Por ejemplo, tengo una función lineal. Me dice que el dominio de la función es la sombra que se proyecta en el eje X, es decir, solo voy a mirar este